Buenos días, mi nombre es Lucrecia Caro Gómez, soy psicóloga clínica, parte del grupo Opciones. Hoy les voy a presentar la conferencia La evolución del cerebro durante la primera infancia y sus implicaciones para una crianza positiva. Esta conferencia va a estar basada en el libro El cerebro del niño de Daniel Siegel, que es un médico estadounidense, profesor clínico de psiquiatría y terapeuta de niños y niñas, y de la doctora Tina Paine Brinson, terapeuta de niños y adolescentes, directora ejecutiva del Centro de Conectividad de Pasadena. Todas las ideas van a estar basadas en ese libro. Y es un libro que si ustedes pueden conseguir, se los recomendamos. Empecemos con unas preguntas sobre ustedes. Reflexionemos sobre qué desean ustedes para los niños y niñas con los que están trabajando. ¿Desean que sean felices, que aprendan a resolver problemas, que sean buenas personas, que tengan buenas relaciones? ¿Y qué cualidades esperan que desarrollen e incorporen estos niños y niñas cuando ya sean personas adultas? Pero a esas dos preguntas pensemos qué porcentaje de nuestro tiempo dedican ustedes intencionalmente para desarrollar esas cualidades que quieren de los niños y niñas. Estas preguntas las hacemos para que empecemos a pensar cómo estamos educando, cómo estamos enseñando a los niños y niñas y si tenemos en cuenta el desarrollo especialmente el desarrollo del cerebro de niños y niñas. Empecemos por decir que uno quisiera que los niños y niñas no sufrieran, vivieran una vida feliz, pero esto es imposible. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, pero la idea es que aprovechemos esas dificultades para enseñar a los niños a progresar y aprender de esos nuevos retos que tienen. Así que nosotros, como personas adultas, podemos ayudar a niños y niñas a integrar esas dificultades en su vida y aprender de ellas. Esa es la idea de esta conferencia. El cerebro muchas veces no lo conocemos y el cerebro determina en gran medida quiénes somos, cómo somos, pero paradójicamente sabemos muy poco sobre él. Ahora, gracias a las neurociencias, a los escáneres, las resonancias, hemos empezado a saber un poco más de él. Y hoy vamos a transmitir esas ideas de cómo se desarrolla el cerebro para que hagamos una mejor educación. Lo primero es que conozcamos los principios básicos del funcionamiento del cerebro y esto nos va a permitir entender a niños y niñas, reaccionar de una manera mucho más eficaz a las situaciones difíciles y construir una base para que ellos tengan una buena salud social, emocional y mental. Lo que hagamos nosotros como adultos y adultas es fundamental. Nosotros podemos hacer mucho por el desarrollo de este cerebro. ¿Qué nos ha permitido aprender la tecnología y ver las resonancias, los escáneres? Primero, el cerebro es moldeable. Eso es, ¿qué quiere decir? Que cambia físicamente a lo largo de toda la vida. Y segundo, que la experiencia es lo que moldea nuestro cerebro, incluso en la vejez. Toda la vida el cerebro está cambiando, está moldeándose. Por lo tanto, nosotros como personas adultas podemos moldear directamente el cerebro de niños y niñas según las experiencias que les ofrezcamos. Es decir, va a depender mucho de nosotros cómo va a ser el cerebro de estos niños y niñas que están a nuestro cargo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener dos principales como objetivos. Uno es desarrollar los distintos elementos del cerebro de niños y niñas ofreciendo oportunidades para que lo ejerciten. Y dos, un punto central en el libro y en esta conferencia es cómo facilitar la integración para que las distintas partes del cerebro se conecten y manejen y pues como que trabajen en equipo, mejor dicho,
trabajen juntas, trabajen en equipo. Ese va a ser nuestro enfoque, cómo desarrollar diferentes elementos y cómo integrar al cerebro. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tomar mejores decisiones y que los niños aprendan a tomar mejores decisiones, a que controlen el cuerpo y las emociones, a que se entiendan a sí mismos y puedan relacionarse de una mejor manera con las demás personas, y además pueden mejorar su rendimiento académico, escolar, en todo lo que están aprendiendo. Entonces, es importante tener claro que nosotros podemos proporcionar esas experiencias a los niños y niñas para ayudar al cerebro, pero tenemos que darle tiempo. Son las dos cosas, porque el cerebro de las personas se termina de desarrollar después de los 20 años. Entonces, necesitamos dar experiencias, ayudarlos a que sean más fuertes, pero a la vez darle tiempo, porque por más de que hagamos muchas actividades, el cerebro va a necesitar varios años para acabar de desarrollarse. Hay diferentes formas de ver el cerebro. Una de esas es que está formado por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Los dos desempeñan funciones totalmente diferentes y cada uno, podríamos decir, tiene su propia personalidad. Cada uno puede actuar por su cuenta, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Como ya lo dije, integrarlos, que formen equipo, no que cada uno actúe por su lado. Veamos primero el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo. Él es el que está encargado de dar orden, disfruta y desea el orden. Es un cerebro lógico, lineal, literal, lingüístico, numérico. Es totalmente lógico y lo que le importa es que las cosas estén en orden. Y tenemos el cerebro derecho, que es lo opuesto, es decir, es holístico, no verbal, emocional. Las experiencias, este cerebro es el que las siente, es intuitivo, autobiográfico y artístico. Esto quiere decir que este cerebro es el creativo. ¿Cuál de los dos necesitamos? Necesitamos los dos cerebros. ¿Cómo? Como ya dijimos, integrados, que trabajen en equipo. No es uno más importante que el otro. Los dos son igualmente importantes y necesitamos que estén sincronizados. Los niños y niñas menores de 3 años predomina el cerebro derecho, es decir, no tienen capacidad para utilizar la lógica y las palabras para expresar sentimientos. Ellos sienten, porque está el cerebro derecho, es el que está activado, sienten, pero no saben cómo poner esos sentimientos en palabras. Y además viven en el presente, lo que les importa es el ya, el ahora. Se confunden cuando dicen mañana o ayer, no entienden lo de los tiempos. Para ellos lo importante es el hoy. Y no existe ni lógica, ni responsabilidades, ni tiempo. Para ellos es más el placer y lo que está pasando en este momento, no las responsabilidades. ¿Cómo nos damos cuenta que el cerebro izquierdo ya empieza como a activarse? Antes ha estado más apagado, más dormido, pero aquí, hacia los 2-3 años, empieza a activarse. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando comienzan los porqués. Los famosos porqués y los niños que preguntan una y otra vez ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Qué nos está diciendo? Se está activando el cerebro izquierdo y quieren entender las relaciones, las causas y el efecto. Ahí empezamos a ver que el niño empieza a desarrollarse ese cerebro izquierdo y tenemos que empezar a integrarlo con el derecho, que ya está más desarrollado. Entonces, como decíamos, nuestro objetivo es que los dos hemisferios actúen conjuntamente. Si actuara solamente un hemisferio, sería como ponernos a nadar con un solo brazo. ¿Se puede? Sí, se puede,
pero es mucho más complicado, podemos dar vueltas alrededor y avanzamos con más dificultad. Lo ideal es que tengamos los dos cerebros sincronizados, y al tenerlos sincronizados vamos a poder valorar tanto la lógica como las emociones. Vamos a poder entendernos a nosotros mismos y al mundo. Entonces necesitamos estos dos cerebros desarrollados e integrados. Los autores hablan de que la integración del cerebro lo podemos ver o no lo podemos imaginar como si uno va en medio de un río, va en la mitad del río y va plácidamente, va andando plácidamente, y este río es un río de bienestar y también es un río que mide como la salud mental y emocional. ¿Qué pasa? Tenemos dos orillas en el río, una que es el caos y otra que es la rigidez. Para tener una salud mental adecuada, debemos andar en la mitad del río, no irnos para el caos ni para la rigidez. ¿Qué implica el caos? Emociones abrumadoras, irritabilidad, músculos tensos, corazón acelerado y no control. Entonces es el caos total, esa es una orilla. Y la otra orilla es la rigidez. ¿Qué es? La rigidez es la persona que quiere que las cosas se hagan como él dice, no hay flexibilidad, no negocia ni transige y quiere tener exceso de control. Además, niega totalmente las emociones. ¿Qué necesitamos? Andar en la mitad. Muchas personas a veces se van de una orilla a la otra, van del caos a la rigidez. ¿Y qué pasa cuando tenemos niños y niñas que también tienen sus canoitas y también van por la mitad del río, pero a veces se van hacia el caos y a veces se van hacia la rigidez? ¿Qué necesitamos? Integrar los dos hemisferios. Si el niño se fue para el caos o está totalmente rígido en su posición y no quiere ceder, ¿qué nos está diciendo? Que el cerebro no está integrado, que los dos hemisferios no están integrados. Y nuestro objetivo, por lo tanto, es trabajar para que se integre. Vamos a ver situaciones concretas. Entonces, por ejemplo, una niña o un niño experimenta grandes oleadas de emociones del cerebro derecho sin que el cerebro izquierdo lo pueda calmar, lo pueda equilibrar. ¿Qué proponen Daniel Siegel y su compañera para manejar esta situación? Ellos hablan de una estrategia que se llama conecta y redirige, porque ellos dicen que cuando la niña, el niño está alterado, disgustado, la lógica no funciona. Tenemos que responder a las necesidades emocionales del cerebro derecho. Entonces, miremos su estrategia. Primer paso, conectar con el lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Conectamos con las emociones de las niñas y los niños y reconocemos sus sentimientos. Podemos tener un contacto físico, los abrazamos, los acariciamos, tenemos unas expresiones faciales empáticas y hay un tono de voz maternal que los ayude a calmar, que los escuche y no los juzgue. Es decir, primero tenemos que conectar con esas emociones y calmarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Conectar nuestro cerebro derecho con el cerebro derecho de los niños. Cuando ya están calmados, vamos al segundo paso, que es redirigir hacia el lado izquierdo. Cuando ya está calmado, ahí sí podemos hablarle a la lógica, podemos resolver el problema y podemos ver qué fue lo que pasó. A veces los niños están tan alterados que no logran oír razones. Los calmamos y es posible que necesiten dormir, comer, descansar y después ahí sí
vamos a hablar de qué fue lo que pasó. Ahí vamos a explicar qué fue lo que estuvo mal y qué es lo que tienen que hacer diferente. Pero cuando estén totalmente calmados y que hayan dormido y descansado si es el caso. Y en algunas ocasiones hay que, cuando se presenta esta situación, primero de conectar, tenemos que interrumpir la conducta, por ejemplo, si es peligrosa, si le está pegando a alguien, si se está lanzando a la calle. Primero tenemos que interrumpir la conducta, después conectar emocionalmente y que la niña o el niño se calme y después sí conversar con la lógica. Una idea que nos ayuda, una metáfora que nos puede ayudar es pensar un niño que está en la mitad del mar. Lo primero que necesitamos es que el salvavidas vaya, lo coja, lo lleve a la orilla. Ya cuando está a salvo, ya le podemos decir, no te puedes alejar tanto de la orilla, pero hasta que no esté calmado y a salvo, no podemos hacer eso. Por lo tanto, lo primero es calmar y después de calmar, hablar con la lógica y sobre las conductas hacia el futuro. Pero imaginémonos otro caso, cuando niñas y niños experimentan momentos dolorosos, tienen accidentes o tienen una pelea con alguien o están asustados. Estos niños pueden sentirse abrumados y su cerebro derecho se ve invadido por fuertes emociones y sensaciones corporales. ¿Qué tenemos que hacer? La técnica que llaman ayúdalo a contar una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Un niño, por ejemplo, tiene un accidente. Para que pueda como sanar las heridas del accidente, necesitamos ayudarlo a que cuente una y otra vez cómo fue el accidente, qué pasó, qué sintió. Nuestra tendencia es a no hablar, a callar, porque pensamos que si no hablamos al niño se le olvida. Y realmente lo que el niño o la niña necesitan es hablar, contar una y otra vez lo sucedido, porque esto permite procesar y comprender qué le pasó, permite procesar el miedo e integrar los dos hemisferios. Integra el hemisferio izquierdo porque al hablar le está poniendo palabras, le da orden, le da lógica. Entonces, este es el hemisferio izquierdo, que a la vez el hemisferio derecho, ¿qué hace? Evoca emociones. Cuando el niño cuenta, ¿qué está haciendo? Cuenta con palabras, con lógica y en orden, y a la vez, al hacerle preguntas sobre las emociones, puede unir los dos. Así estamos ayudando a integrar los dos hemisferios y además estamos ayudando a que los niños y niñas procesen y sanen estas heridas. No se queden callados, no crean que quedándose callados los niños y niñas procesan. No, ellos necesitan hablar. El silencio no sirve, sirve es hablar y contar una y otra vez lo mismo, no importa, todas las veces que el niño necesite hablar. Pero ¿qué hacemos si el niño o la niña no quiere hablar, no quiere contar y dice que no? Primero que todo vamos a respetar sus deseos y le vamos a preguntar si hay alguien con el que quiere hablar, principalmente si no quiere hablar con nosotros, con otra persona. Y se le puede inducir delicadamente a que cuente, le podemos hablar nosotros, cuando son más grandes podemos ir haciendo preguntas. Algunas de las mejores conversaciones con niños y niñas ocurren mientras hacen otras cosas. Por ejemplo, están armando un juego, están dibujando, están jugando. En esos momentos muchas veces hablan más que si los sentamos al frente nuestros para que nos cuenten. Es más fácil que nos cuenten armando cosas, haciendo otra actividad. También se les puede pedir que hagan un dibujo. Y cuando los niños y niñas son muy pequeños, no tienen las palabras para contar lo que les sucedió, el adulto lo puede contar. El adulto al contarlo le ayuda al niño a organizar lo que pasó y se puede ir mezclando poco a poco con lo que sintió.
aunque el adulto sea el que cuente, al niño le ayuda a integrarlo igual que cuando él mismo lo cuenta. El adulto lo puede contar. Ahora volvamos a conectarnos con nosotros mismos y preguntémonos cuál de los dos hemisferios usamos más cuando somos agentes educativos y estamos en el salón con los niños y niñas. ¿Usamos más el hemisferio derecho o usamos el izquierdo? ¿Y cuál usamos más cuando somos madres, padres o cuidadores? ¿El hemisferio derecho o el izquierdo? Nuevamente, para los adultos también es importante que integremos los dos hemisferios, y cuando esos dos hemisferios estén integrados podemos abordar el rol nuestro como cuidador, porque nos va a permitir tener una posición racional, sólida del cerebro izquierdo y una posición conectada emocionalmente. Nuevamente les digo, necesitamos ustedes también como cuidadores las dos, la posición racional y la posición emocional, integradas, y así vamos a ser unos mejores cuidadores. Esa era una forma de ver el cerebro. Ahora vamos a ver otra forma, y es la forma que nos explican en el cerebro en la palma de la mano. Vamos a verla despacio. Daniel Siegel nos dice, el cerebro lo podemos ver en la palma de la mano. Tenemos toda la parte, esta parte de acá abajo, es el tronco cerebral y el sistema límbico. Y la parte de arriba, los dedos acá cerrados, es el cerebro superior. Por eso Daniel Siegel dice que podemos ver el cerebro como si estuviera en nuestra mano. Volvamos al cerebro inferior. Tenemos esta parte que es el tronco cerebral, que corresponde a toda esta parte nuestra, y el sistema límbico, que es como toda la parte emocional. El cerebro inferior está encargado de funciones básicas como la respiración, el latido del corazón, la alimentación, la eliminación, la temperatura, la tensión arterial. Todo esto lo maneja el cerebro inferior. También maneja las reacciones innatas e impulsos como la lucha y la huida, y las emociones fuertes como la ira y el miedo. Este cerebro está totalmente desarrollado al momento de nacer. Este cerebro es lo que nos permite vivir, y este cerebro inferior es muy importante. Por ejemplo, cuando estamos con miedo, ante un peligro, es el cerebro el que va a estar activo, y este cerebro es el cuerpo también. Toda esta parte implica también la conexión del cerebro con el cuerpo. Entonces, está encargado de estas funciones, digamos, básicas. Y tenemos por otro lado el cerebro superior, los dedos acá arriba, que son con lo que pensamos. Por lo tanto, son el responsable del pensamiento, la imaginación, la toma de decisiones, toda la parte de planificación, control del cuerpo, empatía, el sentido de ética. Todo está en esta parte del cerebro superior. Este cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Entonces, los niños y niñas a veces van a actuar con este cerebro puesto y a veces así, porque no lo tienen totalmente desarrollado. También se ha encontrado que hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las neuronas que imitan el comportamiento del otro. Por ejemplo, si vemos a una persona tomar un vaso de agua, es posible que nos dé sed. O si vemos a alguien bostezar en una reunión, vemos que después otra persona empieza a bostezar y otra y otra. ¿Por qué? Por las neuronas espejo. Esas neuronas espejo, como su nombre lo dice, imitan. Y muchas veces, cuando tenemos el cerebro inferior y tenemos rabia, estamos así, el cerebro de otra persona, por las neuronas espejo, se pueden poner así. Por eso a veces llegamos
a la casa o al trabajo y encontramos a alguien de mal genio y nosotros nos ponemos de mal genio por esas neuronas espejo. Acá, ¿qué quiere decir? Está el cerebro inferior activado. ¿Qué tenemos que hacer? Poner y activar el cerebro superior, que es el que nos permite pensar. Como ya les decía, los niños y niñas pequeños pueden usar su cerebro superior a veces sí y a veces no. Y ustedes pueden decir, pero si el otro día manejó muy bien una situación y hoy hizo pataleta. Sí, así puede ser, porque no está totalmente desarrollado y la idea es que le demos herramientas para ayudarlo a desarrollar. Los niños pequeños muchas veces quedan atrapados en su cerebro inferior y les cuesta trabajo ponerle cabeza y poner y activar su cerebro superior. Nosotros como adultos los podemos ayudar a que desarrollen ese cerebro, pero muchas veces ellos quedan atrapados en ese cerebro. Por ejemplo, hay dos tipos de pataletas o rabietas. Una son las rabietas del cerebro superior y otras son las rabietas del cerebro inferior. Vamos a mirar una a una. Las rabietas o pataletas del cerebro superior son cuando el niño decide tener una pataleta porque quiere algo. Por ejemplo, estamos en un centro comercial y quiere un helado y empieza a hacer la pataleta, se tira al suelo, empieza a llorar y a llorar para que le compremos el helado. Esa es una pataleta del cerebro superior porque el niño o la niña la pueden interrumpir de manera inmediata. Si le damos el helado, la interrumpe. ¿Qué quiere decir eso? Que es del cerebro racional y ellos están decidiendo qué hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros como adultos? Lo primero es no ceder ante lo que están pidiendo. Ahí tenemos que poner límites firmes y cumplir lo que se dice. Por ejemplo, mientras estés llorando, no vamos a comprar ningún helado. Hasta que no te calmes, no vamos a hablar del tema. No es que le vamos a dar el helado, es que vamos a hablar, pero cuando estén calmados. Y hay que cumplirlo hasta las últimas consecuencias y tener esas consecuencias claras les va a permitir a los niños y niñas a saber desde antes qué consecuencias va a haber y les enseñamos así a tomar decisiones. Estas son las pataletas típicas de los niños y niñas cuando quieren algo. Pero tenemos las pataletas o rabietas del cerebro inferior. Estas son totalmente diferentes porque el niño se altera por algo y está tan alterado que no puede usar su cerebro superior. Es incapaz de controlarse. Por ejemplo, están jugando en una arenera y en medio del juego le entra arena en los ojos y el niño empieza a llorar, a llorar y a llorar y está muy asustado. No es una decisión, el niño no puede parar el comportamiento. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Nuevamente, conectarnos emocionalmente, calmarlos y después de calmarlos, vamos a ver qué fue lo que le pasó. Ya lo dijimos, calmarlos puede ser a través del contacto físico y un tono de voz calmada. Cuando el niño está en esta pataleta, es como si se hubiera acercado a la orilla del caos del río del que hablábamos hace un momento. Está totalmente descontrolados y las emociones están descontroladas. Por eso ahí lo que necesitamos es una conexión emocional y no va a servir de nada hablarle de las consecuencias de sus actos ni de nada por el estilo a nivel lógico. Primero lo calmamos y después hablamos de qué fue lo que pasó. Acá también nuestro objetivo es integrar el cerebro inferior con el cerebro superior. Entonces miremos algunas formas de hacerlos. Por ejemplo, también ante algunas situaciones difíciles
miremos otras estrategias de que podemos hacer. Hay una estrategia que la llaman activa, no enfurezcas, apela al cerebro superior. Por ejemplo, en una situación como uno de los niños puede venir a decir, uno de los compañeritos me dijo bobo o boba, y llega muy furioso porque el compañerito le dijo boba. Ahí necesitamos calmarla y no enfurecerla. Si nosotros le decimos algo, pero ¿qué habrás hecho tú para que te diga bobo? Eso la va a enfurecer, va a activar el cerebro inferior. Por lo tanto, el niño, ¿cómo va a responder? Defendiéndose como un reptil atacado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Entender que se sienta mal. Le podemos preguntar, ¿qué sientes? No, me siento triste o tengo rabia. Y entender que no le gustó esa situación, no descalificarlo. Y después le vamos a hacer preguntas para ayudar a activar el cerebro superior, y lo vamos a activar haciéndole reflexionar sobre qué fue lo que pasó y cómo podemos resolver la situación. Necesitamos ponerle cabeza y que no se deje llevar por la rabia que le dio en el cerebro inferior. Esa es una estrategia. Otra estrategia es muévelo o piérdelo. Muchas investigaciones han demostrado que el movimiento corporal afecta directamente a las sustancias químicas del cerebro. Entonces, cuando el niño ha perdido el contacto con su cerebro superior, está activado, es el cerebro inferior, una forma de lograr ponerle cabeza es que se mueva. Por ejemplo, que salte, que abra las manos, las piernas, que corra, y esto lo ayuda a calmarse. Las investigaciones demuestran que el estado emocional cambia cuando cambia el estado físico. Unas veces vamos a ayudar a que los niños se relajen y otras veces a que se muevan. Las dos, como cambian el estado físico del cuerpo, van a ayudar a que se cambie el estado emocional. También vamos a usar otra estrategia, ya para ejercitar al cerebro superior. Y estas son estrategias que la llaman úsalo o piérdelo. ¿Qué quiere decir eso? Usemos el cerebro para no perderlo. Es claro, y todas las investigaciones lo muestran, lo que nosotros ejercitamos y repetimos y volvemos y hacemos es lo que más se aprende. Entonces necesitamos usar el cerebro, ¿para qué? Para no perderlo. Entonces estas estrategias que vamos a ver desarrollan ese cerebro superior para que además esté más integrado con el cerebro inferior. Entonces vamos a ayudar a los niños a ejercitar el cerebro superior. El cerebro superior es como un músculo. Cuando se usa, se desarrolla, se fortalece y por lo tanto va a actuar mejor. ¿Cuáles son esas funciones que vamos a desarrollar en la vida cotidiana? Uno, vamos a desarrollar la función de tomar decisiones. 2, conectar con las emociones y el cuerpo. 3, entenderse a sí mismo. 4, sentir empatía. 5, tener sentido de ética. Y 6, cómo vamos a ejercitar la memoria. Miremos una a una. La primera, tomar decisiones. Se debe estimular a los niños y niñas a que tomen decisiones. Claro, de acuerdo a su edad. En niños más pequeños las decisiones son más pequeñas sobre cosas como los colores que quieren usar, las actividades que quieren jugar, cosas pequeñas, pero es muy importante que puedan decidir y que no seamos nosotros los adultos los que vamos a escoger qué hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene que escoger, por ejemplo, a qué juego jugar?
Eso le permite sopesar diferentes alternativas y al sopesar está mirando cuáles serían los resultados, con cuál se sentiría mejor y así está ejercitando el cerebro superior. Nosotras, las personas adultas, tendemos a tomar muchas decisiones por los niños y niñas porque pensamos que son mejores las decisiones, que nosotros sabemos más. Y nosotros lo que queremos es que realmente los niños ejerciten el cerebro, que los niños y niñas aprendan y sepan cómo desarrollar ese cerebro. Entonces, el objetivo no es que tomen decisiones perfectas. Nuestro objetivo es que tomen decisiones, que ejerciten el cerebro y eso les ayuda a saber y aprender cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman. Segundo tema, cómo controlar las emociones y el cuerpo. Debemos enseñarles a los niños y niñas pequeñas a controlarse y a tomar buenas decisiones cuando están en un momento, por ejemplo, de mal genio. ¿Cómo hacemos eso? Les enseñamos a respirar profundo, a que cuenten hasta 10, a que puedan decir qué les pasa, qué sentimientos tienen y a utilizar la idea del cerebro en la palma de la mano. Los niños lo aprenden fácilmente, los niños de 4 o 5 años, y le van diciendo a uno tenemos que calmar el cerebro inferior, o le dicen a uno, acuérdate de poner el cerebro superior a funcionar, acuérdate de calmarte. Ellos aprenden fácil lo del cerebro superior e inferior. Es muy importante con los niños enseñarles, por ejemplo, las técnicas de respiración o relajación o imaginación guiadas antes de que tengan unas emociones muy fuertes, porque no podemos esperar a que sea en el momento a que él lo recuerde. Hay que practicarlo antes y así lo van a poder utilizar en momentos en que las emociones están desbordadas. Si los niños, por ejemplo, tienen mucha rabia, también se les puede permitir que golpeen o le den patadas o puños a almohadas, a cojines o a muebles, jamás a personas, por supuesto. El siguiente tema es entenderse a sí mismos. Este es un tema que cada vez cobra más vigencia y es que los niños aprendan a saber qué pasa con ellos. Entonces, una de las mejores maneras para enseñarles es haciéndoles preguntas. ¿Por qué escogiste ese juego? ¿Qué te llevó a actuar de determinada manera? ¿Cómo crees que te sentiste en tal momento? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Que ellos miren para adentro qué es lo que está pasando con ellos. También se les puede pedir que hagan dibujos o que cuenten historias de lo que les está pasando adentro. Entre más piensen en lo que está pasando en su interior, más van a desarrollar su capacidad de entender y responder a su mundo interior y al mundo exterior. La cuarta función es enseñarles a sentir empatía. Los niños y niñas pequeños necesitan aprender a sentir esa empatía, a pensar en el otro. ¿Cómo podemos desarrollarlo? Planteando preguntas sencillas. Preguntas sencillas como, por ejemplo, ¿qué crees que está sintiendo fulanito? ¿Qué crees cuando estén viendo una película? ¿Qué crees que está sintiendo el protagonista? ¿Cómo te diste cuenta que está sintiendo eso? Por ejemplo, a niños más grandes uno les puede poner una película de dibujos animados en otro idioma y que los niños puedan interpretar qué está sintiendo los diferentes personajes solo con el lenguaje corporal. Así les podemos enseñar a sentir empatía. Entre más se ejerciten en pensar en los demás, más capaces van a ser de sentir compasión. El quinto tema es tener un sentido de ética. Vamos a enseñarle
a ese sentido de ética. ¿Cómo? Primero, con todo lo que hemos hablado hasta el momento, todas las otras funciones están relacionadas con ese desarrollo de la ética. Pero también podemos desarrollarla con preguntas. Con preguntas, por ejemplo, ¿está bien que un carro se pase un semáforo en rojo si hay una emergencia? Y ahí podemos tener una pequeña charla de qué es lo que ellos piensan y qué vemos nosotros, y le vamos enseñando ese sentido de ética. O le podemos preguntar, ¿qué pasaría si tú te encuentras un balón en el parque? ¿Qué podemos hacer? Y esto todo les va a ayudar a desarrollar ese sentido. Además, es muy importante, y en todos los temas es fundamental, nosotros como personas adultas debemos ser unos modelos coherentes para los niños y las niñas. Ellos deben ver que nosotros tenemos esa misma ética para que ellos aprendan de este modelo. Los ejemplos que dan las personas adultas tendrán un impacto significativo en la forma en que se desarrolla el cerebro superior de niños y niñas. Y la sexta función que vamos a desarrollar es ejercitar la memoria. La memoria es una de las funciones que entre más las ejercitemos, más fuerte se hace. Acuérdense de recordar, es decir, acuérdense de trabajar la memoria y recordar con los niños cosas que han pasado. Por ejemplo, los podemos animar a recordar preguntándoles qué hicieron hoy, qué les gustó del día de hoy, qué hicieron hoy, qué pasó en el fin de semana, dónde estuvieron de vacaciones, qué los hace sentir bien de lo que pasó hoy, qué los hace sentir mal. Es decir, empezamos a unir memoria con la parte de emociones. También hay niños que sabemos que uno les pregunta qué hicieron en el fin de semana y dicen bien, mal, no cuentan nada. Entonces podemos hacer un juego. Los autores del libro plantean un juego que es el de la adivinanza. Es decir, se le dice a los niños que digan dos cosas que hicieron en el fin de semana que fueron verdad y una que no fue verdad. Y el resto del grupo tiene que adivinar cuál es la que no fue verdad. Y así los niños, sin darse cuenta, van contando cosas del fin de semana. También les podemos preguntar qué fue lo mejor del día, qué fue lo que menos te gustó del día, qué fue lo mejor de las vacaciones, qué fue lo que menos te gustó. Todo esto para ejercitar la memoria. Y ahora pasemos a un tema. ¿Qué pasa si somos nosotras, las personas adultas, las que no nos podemos controlar y nuestro cerebro inferior es el que toma el control? ¿Qué podemos o debemos hacer? El primer paso, no haga daño. Lo primero que tenemos que hacer si estamos de mal genio es no hacerle daño a los niños y a las niñas. Para eso, si tenemos mucha rabia, cerremos la boca y se recomienda poner las manos atrás para no tener la tentación de hacer ningún movimiento brusco. Lo segundo es que necesitamos calmarnos, y muchas veces para calmarnos necesitamos alejarnos. Entonces le podemos decir a niños y niñas que estamos de mal genio y que necesitamos hacer una pausa para calmarnos y tranquilizarnos. 2, respirar profundo y despacio. 3, relajarnos, soltar los músculos. Y podemos utilizar técnicas que hemos usado con los niños y niñas, por ejemplo, una relajación, un momento de tranquilidad, o el que habíamos mencionado hace un momento de muévelo o piérdelo, que es movernos, caminar, correr, saltar, abrir las manos, abrir las piernas, saltando, es decir, algo que nos ayude a equilibrarnos para retomar otra vez la calma. Y tercer paso, por último, reparar. Vamos a reconocer
la relación, reconectar, perdón, la relación con niños y niñas. Nos vamos a reconectar con ellos, y si nosotros hemos hecho algo equivocado, vamos a pedir disculpas, y esto lo debemos hacer lo más pronto posible. De pronto también es importante como incentivar a que el niño y la niña también pidan disculpas, que cada uno reconozca que fue lo que hizo equivocado, tanto la niña o el niño como nosotros como personas adultas. Reconectamos esa relación y si es necesario, pues se piden disculpas y se repara. Ahora vamos a un punto que es cómo integrar las diferentes partes de nosotros mismos. Entonces hay una parte muy importante con los niños y niñas, y es otra vez las emociones. Que los niños reconozcan y entiendan sus emociones, qué les está pasando por dentro, qué están sintiendo, y que sepan que las emociones o sentimientos son cambiantes como las nubes, vienen y van. La investigación muestra que en término medio una emoción dura 90 segundos, poquito, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles a los niños que las emociones están ahí, no las vamos a negar, las vamos a reconocer, pero les vamos a decir, vienen y van. Y es importante que los niños también tengan la ayuda de personas adultas, sobre todo los más pequeños, en los momentos en que tienen esas emociones fuertes, pero los niños también, incluso los pequeños, captan la idea de que las emociones vienen y van. También podemos enseñarles a los niños a poner atención a qué les pasa por dentro. Entonces, ¿qué les vamos a enseñar? Les vamos a enseñar a identificar qué emociones tienen, qué pasa en su cuerpo, qué siente el cuerpo, ¿sí? Esa es qué sensación tiene el cuerpo, qué emoción tenemos. Y ahí, por ejemplo, le podemos decir a los niños, cuando tienes rabia, ¿dónde lo sientes en el cuerpo? ¿Y cómo te das cuenta que estás con miedito? Entonces nos pueden decir, no, es que me duele el estómago, o cuando tengo rabia, tengo la cabeza, se me pone como caliente. Esas emociones y esas sensaciones son muy importantes, que el niño aprenda a conocerse para adentro. También que empiecen a identificar imágenes, qué imágenes te pasan por la cabeza y qué pensamientos tienen. Fíjense que estamos diferenciando imágenes de pensamientos. Todo eso ocurre adentro. ¿Cómo hacemos eso? Le podemos hacer con preguntas sencillas. Por ejemplo, podemos decir, yo tengo como hambre. ¿Tu cuerpo qué dice ahorita? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué sensación tiene tu cuerpo? O ¿qué imágenes les están pasando por este momento en la cabeza a los diferentes niños? Y nos centramos en las imágenes. O cuando estamos ante por ejemplo, estamos viendo un video, ¿qué sentimientos tienen? ¿Qué emociones tienen? ¿O qué ideas se les pasa por la cabeza? Es decir, vamos a enseñar a niños y a niñas a diferenciar entre estos aspectos: sensaciones, emociones, imágenes y pensamientos. Eso les va a ayudar a conocerse a sí mismos. Cuando un niño o niña está atascado en un sentimiento, por ejemplo, tristeza o miedo o ansiedad, les podemos enseñar y les podemos mostrar que hay otras alternativas en donde centrar la atención. Vuelvo y repito, no es que no sientan el miedo lo están sintiendo, sino los vamos, como que la atención se la vamos a focalizar a concentrarse en otra cosa, por ejemplo, en la respiración, o pueden visualizar un momento de tranquilidad. Por ejemplo, están en el pasto tirados recibiendo el sol. Ese es un momento de calma, de tranquilidad, y los niños, cuando están con tristeza, que puedan visualizar ese otro momento, o dirigir la atención a
otros a un recuerdo bonito o a los objetos que hay alrededor. Por ejemplo, va a describir qué hay en el salón y todo eso los hace centrar en otra parte. No se invalida el sentimiento, pero como que le abre el aspecto de cosas y no se queda en un solo sentimiento atascado. Y vamos ahora entonces a, ya cuando el niño se conozca a sí mismo, aprenda de sí mismo, vamos a integrar a ese yo con las otras personas para formar el nosotros. Ese es otro punto importante y nuestro desafío principal es que el niño, es ayudar a los niños y niñas a mantener el equilibrio entre mantener contacto con su yo individual a la vez que desarrollar relaciones satisfactorias. Son las dos cosas, yo y nosotros. El cerebro es un órgano social creado para relacionarse. Entonces es muy importante todo lo que el cerebro ve del entorno le afecta a la parte interna. Ese mundo interno de la persona se ve afectado por lo del entorno, por las relaciones. Y podemos ayudar a los niños y niñas a que se relacionen con otros y se den cuenta de qué le pasa a los otros. Hay niños y niñas que les cuesta mucho trabajo ver al otro, conectarse con las emociones del otro, conectarse con la otra persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ejercitarlos y estimularlos para que cultiven esas emociones. Acá, recordemos a las neuronas espejos. Parece que las neuronas espejo son como la base para construir la empatía, porque acuérdense que la neurona espejo está reflejando las conductas y emociones, es decir, está atento a lo que le pasa al otro. Es esa base para ver al otro, para sentir qué le pasa al otro niño o niña. Para preparar a los niños y niñas para ese nosotros, vamos a ofrecer como experiencias que lleven a esta conexión. Los niños y niñas pequeños, el vocabulario prima el mío y el yo. Entonces tenemos que ayudarlos a compartir, a que escuchen, a que vean otros puntos de vista, a perdonar. Y para eso también tenemos nosotros que ser unos buenos modelos, es decir, nosotros como adultos tener también buenas relaciones con las otras personas. Se ha encontrado que el juego es una forma muy importante para relacionarse. El juego prepara a niños y niñas y los anima a la conexión con otros. También la diversión, que pasen momentos ricos. Eso no quiere decir que no haya conflictos. Claro que hay conflictos, pero si hay diversión, esos conflictos se pueden superar más fácilmente. Entonces, ¿qué ayuda a los niños y a las niñas a conectarse? El juego, la conexión, el estar pendiente de la otra persona. También la diversión se puede usar para cambiar el estado de ánimo y no quedarse atascado en esos sentimientos que decíamos. Entonces podemos hacer un chiste, una broma, claro, muy cuidadosamente, sin herir susceptibilidades, pero hacer chistes en un momento dado, la risa hace que se relajen las tensiones y el niño pueda salir de ese sentimiento en el que está atascado. También podemos enseñar a los niños a cómo abordar los conflictos y las peleas. El primer punto que podemos enseñarles es mirar a través de los ojos de otra persona. Es decir, ayude a los niños y niñas a reconocer los puntos de vista de otras personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como ya lo dijimos, ¿qué crees que siente esa persona? ¿Por qué crees que esa persona reaccionó de esa manera? Es decir, nos vamos a centrar en qué le pasa al otro. El segundo punto es escuchar
lo que no se dice. Es decir, vamos a enseñar a los niños y niñas a escuchar lo que sí se dice. Por ejemplo, no quiero que me trates mal, no quiero que me dañes el dibujo, pero también lo que no se dice con palabras. Y es esa actitud, el lenguaje, esa comunicación no verbal, que nos ayuda, las dos cosas, a sintonizar con los otros. Por eso es muy importante todo el tiempo estar mirando, ayudándolos a que mire cómo está ese niño triste, ese niño que parece estar triste, cómo nos está comunicando que estás triste, qué dice su cuerpo, qué dice su cara sobre la tristeza, cómo nos damos cuenta que está triste. Y finalmente, debemos enseñarles a reparar. Enseña a los niños y niñas a que cuando hay un conflicto podemos hacer algo para salir del conflicto. Uno es que aprendan a pedir disculpas y dos, que aprendan a reparar lo que hicieron, es decir, a llevar a cabo actos que muestren el arrepentimiento sobre eso que hicieron y que les demuestre que tuvieron en cuenta los sentimientos de los otros y que quieren encontrar la manera como de reparar eso que hicieron equivocadamente. Es muy importante que los niños no se queden en pedir disculpas nomás, porque hay muchos niños que dicen discúlpame y ya, con eso es todo. Por eso es tan importante la parte de reparar, porque si no se queda en discúlpame y siguen repitiendo la conducta. Reparar de una manera que realmente los haga reflexionar sobre lo que hicieron. Bueno, aquí hemos llegado al final. Recuerden que es muy importante practicar todas estas funciones que hemos hablado para que los niños las puedan incorporar. Recuerden que el cerebro es maleable y podemos ayudarlo a desarrollar toda la vida. Muchas gracias.